Julio Paredes, también ex ministro de Educación. Buenos días, profesor. Gracias por venir. Buenos días y gracias por hacerme parte de la historia. Su segunda semana de trabajo, ¿no? Así es, el programa número 8. Lleva la contabilidad. Sí. No, ya hay que registrarme entonces en la historia de lo que será un programa. Usted está aquí, eso es así. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Todo marcha, Qué bueno. como decía el líder. Qué bueno. Wendy le tiene una pregunta. Profesor, antes de nosotros entrar en temas políticos, quiero aprovechar justamente su expertise en temas educativos que tanto hacen falta en la República Dominicana. Estamos cerrando el proceso de la fusión del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. Usted que tuvo experiencia tanto en aulas, ADP, como en el ministerio, ¿considera usted que este proceso de fusión puede eficientizar la educación en la República Dominicana o nos puede complicar el panorama, profesor? Tú dijiste cerrando, yo diría iniciando. De manera que hay que poner el tema en contexto. El Partido de Liberación Dominicana desde el año pasado o antes pasado, por la primera rueda de prensa que dimos refiriéndonos a esto, fue en diciembre del 2024, el 20 de diciembre del 2024. Y coincidencialmente la repetimos ahora en diciembre del 2025 en razón de que ya estaba depositado en el Senado de la República un proyecto de ley a esos fines. Lo que ha señalado nuestro partido, y yo reitero hoy, es que ese proyecto que reposa en el Senado, pero que parece no tener muy buena acogida, ni siquiera ha sido enviado a comisión, no persigue un mejoramiento de dos ministerios que han quedado a deber en esta gestión. Ni el MESID ha cumplido funciones fundamentales y básicas que en un tiempo de cuarta revolución, de irrupción de la tecnología, está llamado a jugar, porque es el ministerio encargado de innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación, pero tampoco ha cumplido con tareas fundamentales en el sentido de mejorar la regulación de universidades, establecer, por ejemplo, cuáles son las profesiones u oficios que demanda el mercado y demandará para los próximos años. Yo recuerdo que en el 2005, cuando ingresé a dirigir el Infotec, ProBTP, que era un proyecto de apoyo a la formación técnico-profesional con una agencia alemana, hizo una encuesta sobre los nuevos oficios. Y ya veíamos oficios que iban a desaparecer. Estoy hablando del principio del siglo. ¡Wow! Un cuarto de siglo después, aquí no se sabe, y no lo ha hecho el MESI, ni lo ha hecho ninguna otra institución, cuáles son las profesiones que demandará el mercado laboral cuando se está hablando de renta global, cuando Amazon está despidiendo cantidades de empleados. Y entonces tenemos las universidades graduando contables, graduando abogados, graduando médicos, que finalmente terminan haciendo cualquier cosa menos la gran inversión que se ha hecho para otorgar esas profesiones liberales. Hoy hay 13 universidades públicas en el país, una cosa increíble. Ya no solamente la UAS. Y el MESI se ha constituido simplemente en una agencia de transferir presupuesto a esas instituciones públicas y otorgamiento de becas. Eso está muy lejos de ser la función para lo cual fue creado el MESI. Está bien que lo eliminen. En el caso del MINER, tiene responsabilidades muy altas, con 2.7 millones de alumnos, cuyos los resultados de pruebas diagnósticas y pruebas internacionales dicen que no avanzamos en los aprendizajes. Entonces tú tienes dos ministerios con funciones fundamentales, ninguna de las cuales está cumpliendo su rol. ¿A qué debíamos ir? A un proceso de transformación de la educación dominicana que puede implicar la articulación de los tres subsectores de la función educación, como se le conoce en la estrategia de planificación, la educación superior, la educación preuniversitaria y la formación técnico-profesional. Tú pudieras hacer los estudios de lugar, tú pudieras hacer los levantamientos de lugar, y si esos estudios dicen que en lugar de una articulación de esos tres subsistemas, lo que manda una fusión de ellos para que una sola entidad
lo dirija todo, amén. Pero no hay un solo estudio que ampare ese tipo de iniciativa, y es a lo que nosotros nos hemos opuesto. Si se quiere discutir, estamos abiertos a la discusión, como ya nos lo pidió el profesor Rafael Santos. Vamos a discutir una nueva ley, porque la ley 6697, que nosotros fuimos parte de su formulación, ya tiene 30 y tantos años y está desfasada. Y la ley 13901, que es la que crea el Ministerio de Educación Superior y Tecnología, también tiene desfase. Entonces, vamos a una discusión integral del problema y no con recetas que no tienen ningún sustento. Se puede decir que esa fusión que se intenta es medalaganaria y producto de la improvisación, profesor. Es un intento meramente contable. Este gobierno ha tenido dificultades en sustentar y financiar su presupuesto. Se ha basado básicamente en empréstitos, los más altos en la historia de la República Dominicana, y entonces ellos se dieron cuenta que en el 2023-2024, mientras el MINER dejaba de ejecutar una suma de dinero del 4%, el MESI tenía un presupuesto que correspondía a esa ejecución. Y ellos decían, cero mata cero, lo que dejo de ejecutar en el MINER, lo puedo pasar para financiar el MESI. Y sin ver las consecuencias que tiene una iniciativa de esa naturaleza. Siguiendo con el tema de educación, ya vemos que usted no está de acuerdo con el tema de la fusión de los ministerios, pero hubo un plan que se presentó, se anunció mucho, que fue el plan de Horizonte 2034, quizá un poco lejano a la realidad, pero ¿usted piensa que ese plan sí se pudiera aplicar y erradicar de forma completa la falta de educación aquí en el país? Lo cierto es que el gobierno del cambio en estos 6 años no puede mostrar un solo factor, un solo elemento de avance, un solo elemento que pueda mostrar como realización sobre la base de todo lo que prometieron hasta el cielo. Sí. No hay un solo elemento que te pueda decir que en estos 6 años ha mejorado la educación, salvo el caso Infotep. Y debo hacerla, porque yo estuve ahí y sé todo el esfuerzo que hizo el anterior director y la expansión de esa institución que no recibe recursos del gobierno central. Esa institución es fundamentalmente financiada por los empresarios y los trabajadores. Incluso su gobierno se sustenta en el tripartito, en el sistema tripartita, en que empresarios, trabajadores y gobierno. El gobierno allí nada más pone funcionarios, pero no pone recursos. Que era muy buen funcionario el profesor Santos. Sí, así es. Entonces, efectivamente, lo que se advierte en este gobierno es una gran dispersión en materia de la visión de cómo abordar el tema educativo, aún conociendo los magros resultados que tenemos en esos dos sectores, tanto la educación preuniversitaria como la educación superior. Entonces, uno ve, por un lado, el plan Horizonte, que es una suerte de plan decenal, 2024, que dejó el anterior ministro Ángel Hernández. Sí. Uno ve que el nuevo ministro viene con un nuevo librito y son los 5 pilares. Saludamos incluso, nos reunimos varias veces con él porque la intención nuestra no es que se fracase. El tema de educación tiene que estar por encima de los colores partidarios. Y nosotros, nuestros técnicos, en mi caso particular, me reuní, sugerí que era importante que se revisara el pacto educativo, que es el que está vigente, el pacto educativo 2014-2030, donde el propio presidente Luis Abinader, entonces dirigente opositor, candidato del PRM, lo suscribió, abril del 2014. Y ese pacto educativo se ha reunido cada 6 meses, se reúne, dirigido por el Consejo Económico y Social, el CES, y allí se evalúan. Y justamente ahora hemos culminado la evaluación de los 10 primeros años de inversión del 4%, donde advertimos que hay círculos viciosos que se repiten, hay que superar, y hay círculos virtuosos, avances importantes como el tema de la cobertura que debíamos retomar. Entonces, relanzamiento del pacto educativo, reconducción de la educación, debía ser la tónica, no ahora venir con un plan decenal nuevo o con el tema fusión. Hay 3 iniciativas presidenciales: la fusión,
la Escuela del Futuro, que es Sí. una iniciativa con el sector privado, y la alianza Infotet Miner para convertir los liceos en politécnicos tipo Infotet, una iniciativa que nos parece importante. Pero todo esto debía ser bajo el marco del pacto educativo que tiene un horizonte hasta el 2030. ¿Ustedes no están de acuerdo con lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, reláncenlo, den un redireccionamiento, pero ahí estamos todos. Ahí están los partidos de oposición, ahí está la sociedad civil, ahí están las iglesias, ahí está el ministro de Educación Superior, el director de Infotet y el ministro de Educación Preuniversitaria, y lo conduce una instancia como el CES, que ha estado ahí justamente para darle seguimiento a lo que fue la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandaba a la formulación de 3 pactos. El pacto educativo, que es el único que de alguna manera puede mostrar algunos resultados; el pacto eléctrico, que simplemente se firmó; y el pacto fiscal, que no ha habido forma de asumirlo. La Junta Central Electoral, profesor, emitió un reglamento para depurar el padrón de los partidos políticos. ¿A cuánto asciende el padrón del PLD? Mira, ese es un tema siempre espinoso. Ajá. Sí, espinoso. Y yo no quisiera profundizar en este porque justamente estamos en medio de un proceso de depuración, de escogencia de un candidato presidencial, y el tema padrón es un tema sensible. Es un tema sensible porque hasta ahora, aun cuando el Comité Central, que se reúne el próximo 22, debe decidir la modalidad, ya está aprobado que sea en el último trimestre de este año 26, pero debe aprobar la modalidad. Si la modalidad, como se intuye, serían primarias semiabiertas, que es como el PLD ha escogido sus candidatos en los últimos 3 periodos. Entonces, una primaria semiabierta implica que vamos a un proceso con nuestro padrón de militantes, excluyendo, o más bien con el padrón de la Junta, excluyendo el padrón de los principales partidos, en este caso del PRM y de la Fuerza del Pueblo, de manera que los militantes de esos partidos no contaminen el proceso nuestro. Y eso ahora, con el tema de la cedulación, la nueva cedulación, y esta disposición que prohíbe que el militante esté en más de un padrón, lo que vemos positivo, porque aquí hay gente que se inscribe en todos los partidos. Sí. Hay gente que tiene su carnecito en todos los partidos. Pero hay otros que lo inscriben, esa vocación a la oportunidad, para no decir al oportunismo, de muchos dominicanos. Entonces, ese es un tema que debemos verlo nosotros con pinzas dentro de la organización política, pero en principio entendemos que es una iniciativa positiva de la Junta Central Electoral. Profesor, usted acaba de decir varias cosas que a mí me sorprenden. Usted acaba de decir que el Partido de la Liberación Dominicana va a celebrar primarias para escoger su candidato presidencial ahora, en el último trimestre de este año. Sin embargo, la ley establece otra cosa. El Tribunal Superior Electoral también ha emitido una resolución advirtiendo que eso no es posible porque es ilegal, y la Junta Central Electoral ha hecho lo propio. Pero aparentemente ustedes insisten en violar la ley. ¿Qué va a pasar ahí? Explíqueme eso, yo no lo entendí. Bueno, el último proceso nuestro, en el año 2022, nosotros hicimos el mismo proceso y no violamos la ley. Se escogió al compañero Abel Martínez como candidato presidencial del partido en una primaria semiabierta que ganó, competitiva, y que ganó inclusive con Margarita Cedeño, que entendía que tenía toda la popularidad del mundo, y la ganó Abel Martínez. Entonces nosotros simplemente pensamos repetir ese proceso, tomando las previsiones del lugar para no impedir que cualquier dominicano inscrito en el Partido de Liberación Dominicana con derechos, como dicen los abogados, legítimamente protegidos, ¿verdad, doctora?, puedan presentarse en el evento oficial que deberá celebrarse por mandato de ley en junio o julio del 2027. En ese momento, la dirección del partido, porque no puede haber una organización sin cabeza, la cabeza del partido presentará ese candidato o candidata escogido previamente este año, en el último trimestre, que podrá ser, yo no he dicho que será,
Eso tendrá que definirlo el Comité Central del 22. Podrá ser por primaria semiabierta o podrá ser por cualquier otra modalidad que pueda ser discutida. Usted dijo primaria semiabierta. Se está considerando, dije. No, usted dijo al principio que se iba a hacer en primaria semiabierta. Si tú revisas lo que dije, que deberá definirse el próximo domingo. No, se lo dijo ahora. Lo dije antes, pero tú revisas la... Olivo, usted que es un hombre de eso. Lo dijo ahora. Pero no, lo dijo primero. Profesor, ¿y hay consenso entre los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD ese es un tema para celebrar esas primarias semiabiertas este año? Ese es un tema. La decisión fue votada ampliamente por el comité político, pero nosotros estamos protegidos con un protocolo de actuación de los aspirantes, y ese protocolo fue aprobado de manera unánime por el comité político, incluidos los 4 aspirantes registrados hasta ahora. ¿Cuáles son? Abel Martínez, que fue nuestro pasado candidato, Francisco Javier, votó todo, fue unánime. Abel no se registró, profesor. Bueno, en la reunión del comité político Abel no se registró. Sí, desde febrero del año pasado, Abel Martínez, febrero del año 25, dijo que contaran con él como aspirante presidencial. Sí, él es aspirante presidencial. Y el protocolo fue elaborado con el arbitraje del presidente Danilo Medina en un almuerzo, y ese protocolo que se presentó, insisto, fue votado de manera unánime con el voto de Abel Martínez, de Francisco Javier García, de Francisco Domínguez Brito y de Charlie Mariotti. El protocolo, entre otras cosas, dice el tercero de los objetivos: el proceso de escogencia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana debe tomar muy en cuenta la unidad partidaria. Y el cuarto propósito de ese protocolo de acuerdo dice que ese proceso debe considerar y tender puente entre las expectativas individuales de cada dominicano que tiene derecho a presentarse y las colectivas, la conveniencia de la colectividad. Si la dirección del partido, que es la cabeza, entiende que conviene que el partido desde este año señale un candidato o candidata sin violentar el derecho de ningún dominicano en condiciones de poder presentarse en el 27, lo haga, la dirección del partido, que ve el mercado electoral, que hace encuestas, que ve tendencia, puede decir: nuestro hombre o nuestra mujer para el 28 es ese. Y lo presenta. Lo presenta, cumpliendo con la ley, en el evento partidario que habrá de celebrarse a mediados del 2027, en junio, julio de 2027, como nuestro candidato oficial en la asamblea, que conforme el estatuto tiene que dar su aprobación. ¿Cuál es el ánimo que existe entre los aspirantes a la nominación presidencial respecto al tema de la unidad? Porque el miedo de siempre es que estos procesos terminen en fragmentaciones, profesor. Hay suficientes experiencias en el Partido de la Liberación Dominicana, incluso con la lamentable división del año 2019, que nos indica a nosotros, los que estamos en el PLD, que nosotros somos importantes dentro del partido. Y el presidente Medina hizo ese señalamiento a todos. Dicen: ustedes como aspirantes son grandes acá, ustedes son importantes acá, ustedes tienen una corriente de simpatía interna. Fuera del PLD no es lo mismo. Las otras instituciones políticas tienen sus problemas y tienen sus dueños. Entonces, ustedes aquí pueden aspirar libremente, que es lo que tiene que garantizar el PLD. Usted una competencia democrática. Usted no mencionó a Camejo, que se inscribió. Debo incluir a Camejo. Gracias. Profesor. El dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana de Santiago, Ramón Ventura Camejo, estuve muy con los que estuvieron presentes, envió una comunicación que tendrá que ser conocida el 22. Por eso no lo señalé, porque quienes firmaron el protocolo y votaron el protocolo son los 4 aspirantes que hemos dicho hasta ahora. Camejo mandó una comunicación para que se le considere y será sometido a la oficialización de aspirantes el próximo domingo. Pero caben otros que no sean ninguno. Claro, y hay rumores de que vienen 3 o 4 más. Así Profesor, que usted ha trazado una ruta que es la que ha trazado su partido con una decisión del comité político y que estatutariamente es quien puede decidirlo.
pero conforme a lo que estableció justamente Fernando, de la decisión de la Junta Central Electoral, de la decisión del Tribunal Superior Electoral, que inclusive el Tribunal Superior Electoral fue porque un miembro del partido instanció a ese tribunal, no ha analizado el comité político del PLD, el PLD, el riesgo que corre de que este proceso después sea desconocido y que le afecte a ustedes a los fines de tener un candidato en las elecciones del 28? Naturalmente que es un riesgo calculado. Por eso hemos insistido en la necesidad, y fue uno de mis planteamientos, que se reúnan los aspirantes, que discutan, porque en nuestros procesos siempre habrá reparos. Yo espero que no aparezca un reparo sobre el algoritmo, pero sí hay un tema de la elaboración del padrón, de las condiciones de equidad, de que toda la estructura del partido pueda escuchar los planteamientos de los aspirantes y para que puedan decidir libremente, y que en eso haya igualdad de oportunidades. Que las instancias del partido que tienen que ver con el proceso, la Secretaría de Organización, la Secretaría de Asuntos Electorales, estén capitaneadas o dirigidas por personas que no tengan, al menos en este proceso, no tengan una simpatía clara por un aspirante. De manera que todos los aspirantes entiendan que todo el tema institucional del partido estará al servicio de todos y no de un solo. Y el caso de Gonzalo, ¿cuál es la situación de Gonzalo? ¿Va o no va? ¿Mandó la carta o no va a mandar carta? Es la pregunta del año. No ha enviado la carta hasta donde yo sé hasta ahora, pero algunos de los que lo promueven dicen que sí. Incluso el propio Gustavo Sánchez, que fue quien sirvió de portavoz para esa candidatura, él dijo que llevaría la carta el 22. Esa es la gran expectativa, si se decide o no. Y el propio Abel Martínez dijo que, porque hizo un planteamiento de selección por encuestas, y que él entonces fijará una posición, o creo que mantendrá su posición en el seno del Comité Central para que sea discutida. Entonces son elementos que nosotros esperamos podamos resolver de la mejor manera y sin ningún tipo de afectación el próximo domingo. Estuvimos conociendo la encuesta de ACD Media esta semana y se coloca el PLD en un tercer lugar. Su opinión, y en qué pudiera también estar trabajando el partido para mejorar ese tercer lugar. No descarto, no objeto ninguna encuesta, pero yo le haré caso a las encuestas que se comiencen a elaborar en el año 27, cuando ya todos los partidos estén cuadrados con sus candidatos oficiales. Cuando el PRM tenga su candidato, cuando la Fuerza del Pueblo tenga su candidato, cuando nuestro partido tenga su candidato o candidata, en ese momento entonces yo le pondré atención a las encuestas. Ahora la tomo como un termómetro para ver dónde hay que fortalecer, dónde tenemos que insistir. Sí te puedo decir lo siguiente, y eso comentaba ayer en una asamblea en San Antonio de Guerra, donde estoy coordinando ahora los trabajos de supervisión en la reorganización del partido. El Partido de Liberación Dominicana durante el año 25 marcó el paso en materia de su rol opositor, y ha comenzado el año 26 en la misma dirección. Ese hecho y un proceso de reorganización alrededor de los recintos electorales ha posicionado al Partido de la Liberación Dominicana como el de la más potente y amplia base estructural en toda la República Dominicana. No hay un partido, ni el de gobierno, ni los competidores de la oposición, que tengan la fortaleza y muestren la fortaleza que hoy tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Celebrar encuentros como el de Santo Domingo Norte, o el de San Pedro de Macorís al que asistí, o el de Barahona el último domingo, no lo hace un partido famélico, lo hace un partido con sólidas estructuras, porque allí se concentran, no como me decían ayer en Guerra, que la actividad del PRM en Santiago habían guagua en San Antonio de Guerra, o sea que fue un acto nacional. No, nosotros cuando hacemos un encuentro que asiste Danilo Medina y el secretario general Johnny Pujol, lo hacemos con militantes de la circunscripción o la provincia solamente, y todos esos actos han sido efectivamente exitosos. Respecto a nuestro rol opositor, el PLD no solo sacó la semanal de la agenda, sino que ha fijado los temas
y ahora el presidente lo que tiene que referirse a los temas de la semanal del el presidente dejó de hacer la semanal por los cuestionamientos del PLD. Bueno, yo digo que la sacó de circulación, no se ha explicado por qué, pero a partir de la persistencia nuestra, confiando posición sobre temas sensibles del ámbito nacional, que la semanal se difuminó. Hablando de Santiago, en el escenario del aniversario del Partido Revolucionario Moderno, el presidente fue duro contra la oposición y dice que entre los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y el actual hay una diferencia del cielo a la tierra, especialmente se refiere al tema de la corrupción, de que la diferencia es que antes se apañaba y ahora no, que ahora se enfrenta. ¿Qué le parece, profesor? Yo vi en estos días que el índice de percepción de corrupción en el país ha mejorado. Mejoró un punto. Con relación al 2012, que era el gobierno del PLD. Yo me pregunto, lo importante es que la corrupción se ataque, entre comillas, o que la corrupción desaparezca. Si es por lo primero, voy a poder decir que el Ministerio Independiente, una retórica permanente de que se ataca, el índice de percepción disminuye. Pero si es por los casos recurrentes, y yo he dicho, si usted le pregunta a un dominicano de a pie, ¿cuál es el hecho de corrupción que más le ha tocado, que más le ha impresionado? La gente dice a coro, Senasa. Porque ese fenómeno tocó las fibras nacionales. Usted podrá tener un avivato de cuello blanco, que uno sabe de dónde provienen, y son los mismos que van y tratan de persuadir o corromper a un funcionario para agenciarse unos millones, y luego se convierten en delatores, o ¿cómo le llaman ahora? Lo que el principio de oportunidad, confidente, ¿cómo tienen un nombre? Criterio de oportunidad. Delatores, no sé. Criterio de oportunidad. Sí, no, pero tienen un nombre, testigo de... Delator premiado. Delator premiado. Se convierte en delator premiado, muy bien, te condenan al funcionario público y ellos se van a la Riviera Francesa a disfrutar sus millones. Entonces, eso es, se puede vanagloriar un gobierno de eso, un gobierno en que la corrupción está abajo, en el medio y en la cúspide. Y no quiero imputar a nadie, pero del caso Senasa, para no personificarlo, el caso Senasa, pasando ahora por el otro Senasa de salud, el SNS, que hay un periódico que ha hecho una denuncia, yo no voy a asumirla, pero tiene que ser investigada. Se cayó la bandera anticorrupción, lo que llevó se cayó. Y ya no solo, porque se ha dicho que lo pernicioso no es la corrupción, lo pernicioso es la impunidad. Es que tú robes y salga premiado. Es que tú robes y te dejen en las calles. Y aquí el presidente Medina dijo que él contabilizó 14 casos de imputación en su gobierno y que él tiene 70 de este gobierno. ¿Cuántos han sido encausados? ¿Cuántos están en el tren de los tribunales para ser imputados, salvo el caso Senasa? Ninguno. Desde las famosas jeringuillas del COVID-19 hasta la fecha de hoy hemos visto impunidad por doquier. La medida que tiene el presidente cuando hay un rumor público, como unos pobres muchachos, la juventud, que de que hay un rumor público se van. El único caso en que el presidente actuó con mucha prontitud son esos casos. Ayer vi precisamente a una anterior joven que fue secretaria de Juventud, reclamando a los medios de comunicación que le respeten su integridad. Y yo creo que esa fue de la que cayó, no por corrupta, sino porque no era Popi. Profesor, volvamos al PLD. El procedimiento para la inscripción de una persona que aspire a la precandidatura presidencial del PLD tiene que ser que esa persona, de manera personal, haga una solicitud al Comité Central, o puede ser un miembro del Comité Central que presente a una persona y que pueda ser entonces acompañado por otros del Comité Central. Ya con eso queda inscrito. Exactamente, tú has dicho cuál es el procedimiento. Así tiene que ser. ¿Cómo? En la reunión del 22, en los que personalmente puedan ser presentados, lo presenta un miembro
con todo el derecho en la asamblea. Si es secundado, entonces se presenta para su oficialización. Pero eventualmente también quiero dejarlo claro, en el año 27, en el momento que se reúna la asamblea que oficializa la candidatura, Fernando Ramírez, si lo entiende, puede presentarse y tiene que ser considerado por esa asamblea para aprobación o rechazo. En términos, el domingo no. La dirección del partido pretende... Si Gustavo Sánchez lleva una carta, él como miembro del Comité Central y Político, presentando a Gonzalo Castillo, tiene que estar firmada por Gonzalo para ser aceptada. Si no, no se acepta. No, si no, no se acepta. ¿Cómo? Es concreto eso. Tiene que estar firmada. ¿Por Gonzalo Castillo? Sí. Oíste, Gustavo. Sí, pues tú puedes mandar a Juan de los Palotes. No. Y la firmó otro. Juan de los Palotes. No, pero que me pueden presentar a mí. Yo voy a presentar a Wendy. Pero el problema es que el partido no me puede nominar si Wendy no ha dicho que quiere ser candidata. ¿Tú te imaginas el papelazo que haría? Claro. ¿Tú te imaginas el papelazo? Yo no sé. Oye, Fernando, ¿qué opina el profesor? ¿tú te imaginas el papelazo del PLD que presente y oficialice un candidato que después diga que no le interesa? Que no va. Claro, eso tiene lógica. Oíste, Gustavo. Hay que traer a Gustavo. Profesor, muchas gracias. A usted.